No, aquí en Panamá ha repercutido igual que en todo el mundo. Lo primero fue la sorpresa. Aquí nos agarró entrando a la medianoche, de viernes para sábado. No podíamos creer lo que estábamos viendo en vivo prácticamente, y hasta que asimilamos la realidad tal y como lo hicieron ustedes, fue un amargo despertar y darse cuenta que estamos viviendo una pesadilla que no la imaginábamos ni en el peor de nuestros sueños. Una situación de guerra impuesta al Estado de Israel por un ente terrorista como lo es Hamas, donde actúa por otro ente terrorista, por un Estado que patrocina el terrorismo como lo es Irán, que ustedes lo han conocido lamentablemente demasiado bien en Argentina, derivado del atentado que Irán ordenó hacer en contra del mutual israelita AMIA, que por coincidencia, hay algo que une a Argentina con Panamá. Al día siguiente de AMIA hubo aquí en Panamá un atentado en contra de un vuelo civil, el vuelo 901 de la empresa Alas Chiricanas. Sí, me acuerdo perfecto. Donde el target, el objetivo, fueron usuarios de la zona libre de Colón, que es una ciudad ubicada a 80 kilómetros de la ciudad de Panamá, y en donde los usuarios utilizaban aviones en ese entonces para trasladarse de la ciudad de Panamá a la ciudad de Colón, y 12 de las 20 víctimas eran pertenecientes a la comunidad judía de Panamá. Con el tiempo se descubrió que Hezbollah también estuvo atrás de este atentado, y todos sabemos perfectamente que Hezbollah no trabaja sin la orden de Irán, sin la aprobación de Irán. Entonces, lo que está pasando, lo que pasó hace 30 años en Argentina, lo que pasó hace 30 años en Panamá, y lo que está pasando hoy en día en esta guerra del Medio Oriente, todo ha sido orquestado por un cerebro terrorista que reside en el régimen de los ayatolas de Irán, en la gran amenaza para la paz mundial. En su opinión, señor Javiles, ¿cuál es la expectativa suya en el sentido de que las organizaciones internacionales, que hasta ahora hay que decirlo, demostraron no solo lentitud, sino actuaron de una manera vergonzante, de alguna manera puedan ponerle un poco coto a un país que, siendo miembro de las Naciones Unidas, contraviene las disposiciones para estar sentado en una silla en la Asamblea de las Naciones Unidas, porque una de las condiciones es aceptar la convivencia con otros países, ¿no? No, mira, es una opinión bastante personal lo que te voy a decir, tocayo. No espero nada, absolutamente nada de Naciones Unidas, desde que entendamos que la política no son principios, son intereses, y allí los intereses que prevalecen son los intereses orquestados por los enemigos de la libertad y de la democracia, en donde hay regímenes con muchísimo poder económico que compran votos de otros países e imponen una agenda de condena en contra del Estado de Israel, que ha salido en defensa de sus ciudadanos. Y no solamente eso, lo vemos constantemente, estados opresores y violadores de los derechos humanos que integran organismos de las Naciones Unidas, en teoría abocados a la defensa de los derechos humanos, empezando por China, Cuba, Rusia, Siria, Irán. ¿Cómo es posible que un país como Irán, donde las mujeres son apaleadas por expresar su derecho a la igualdad, sea miembro del Consejo de Mujeres de las Naciones Unidas? ¿Cómo es posible eso? O sea, eso ya indica, sin lugar a duda, la podredumbre que impera en Naciones Unidas, en donde la Carta Fundacional es un lindo papel, es un lindo principio, pero que lamentablemente tiene nula aplicación para el quehacer diario de las naciones que componen nuestro sistema internacional. Es triste lo que estoy diciendo, pero Naciones Unidas lamentablemente ha demostrado nuevamente, no es la primera vez, sino nuevamente, con esta crisis del Medio Oriente, su absoluto fracaso y su absoluta incapacidad para velar por la paz mundial. Bueno, en realidad lo que estás planteando
además es palmario porque el actual secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Manuel de Oliveira Guterres, un portugués, la verdad que tiene declaraciones totalmente, prácticamente como si hubieran sido, ¿cómo te podría decir? Casi como compradas por Irán. La verdad que es absolutamente inadmisible, ¿no? La verdad que es una vergüenza que las Naciones Unidas tenga un secretario general como el que tiene. No solamente eso, el señor Guterres, bueno, vamos a llamarlo señor, ¿sí? Guterres salió a decir que la barbaridad que hizo Hamás, violaciones, decapitaciones, secuestros, quema de personas vivas, no pasó en un vacuum vacío, sino que es consecuencia de algo. Es decir, le entró una justificación, le entró a dar una justificación totalmente a las barbaridades hechas por Hamás, que derivaron en la mayor matanza de judíos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese señor representa fielmente lo que es Naciones Unidas. Es el señor indicado para el puesto indicado, que no quepa la menor duda. Y eso dice perfectamente y cristalinamente lo que es Naciones Unidas. Y en realidad también es cierto que hay otros organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, que funciona en La Haya, cuyo fiscal general, Karim Khan, la verdad que también tuvo pronunciamientos que están totalmente, incluso más allá del hecho político, están totalmente en contra de lo que son las disposiciones legales, totalmente en contra, como que también hubiera sido presionado o comprado la opinión jurídica para que eventualmente sean condenados ciertas personas de ciertos países y no otras. Vamos a citar dos casos puntuales para reforzar lo que estás diciendo, Alberto. En primer lugar, el caso de Venezuela. El señor Maduro tiene denuncias en la Corte Penal Internacional desde hace 10 años y no hay una orden de captura contra este señor, a pesar de que las cámaras de televisión están dando diariamente testimonio de las barbaridades que este señor hace. No hay ni una orden de captura contra este señor. Sí hay pronunciamientos, eso sí hay, pero una orden de captura contra un genocida, contra un asesino como es Maduro, no hay. Eso te dice también qué es la CPI. Por otra parte, y lo hemos visto la última semana, lo que está pasando en Bangladesh, musulmanes asesinando personas de origen hindú. Y la CPI, bien gracias, allí no tienen prisa para actuar. Allí van a tardar muchísimos años para actuar. Pero lamentablemente, cuando se trata del único Estado judío del mundo, ya que Israel es el Estado de entre las naciones, ahí sí actúan rápido, inventando casos, a pesar del cuidado sistemático que Israel tiene en evitar bajas civiles entre la población gazatí, la cual es utilizada como escudos humanos por los elementos terroristas de Hamás, nuevamente patrocinados por Irán. Entonces, allí vemos también el doble rasero con el cual el Estado de Israel, el judío de entre las naciones, es tratado por esta institución, este organismo. O sea que desde el punto de vista de las organizaciones internacionales no van a contribuir absolutamente a apaciguar los ánimos, porque lo único que hacen es prácticamente ponerse del lado del terrorismo y de los estados que lo patrocinan. Esto es... Mira, si una democracia como Israel, la única democracia del Medio Oriente, va a esperar a que el mundo salga en su defensa, sencillamente desaparece del mapa. El mundo no se va a mover. Acordémonos de los días previos a la crisis de junio del 67, cuando Gamal Abdel Nasser bloquea el estrecho de Tirán. ¿Qué decían los líderes de París, de Londres y de Washington? Vamos a convocar una conferencia internacional. Ya, ¿qué es esto? Israel se estaba asfixiando y tuvo que salir en defensa de sus intereses, y en 6 días les dio una paliza a los países árabes que empezaron a respetar al Estado de Israel. Lamentablemente, Israel tiene que hacer demostraciones de fuerza ante situaciones que le son impuestas, en este caso por Hamás, siguiendo las órdenes de Irán, ya que era inminente el acercamiento entre Israel con nuevas potencias sunitas en una ampliación de los acuerdos de Abraham. Y es así que Irán ordena a Hamás torpedear estos acuerdos atacando al Estado judío, que, como dicta el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, tiene todo el derecho del mundo de defenderse de la agresión de la cual fue víctima
el 7 de octubre del 2023. Absolutamente. Que dentro de este mismo tema, vos obviamente faltan muy poquitos meses para que en Estados Unidos de Norteamérica se celebren las elecciones para que finalmente sea Kamala Harris o sea Donald Trump el próximo presidente norteamericano. Las posiciones de Trump son totalmente claras al respecto porque él, te guste o no te guste, lo dice claramente. En el caso de Israel tiene un apoyo total y absoluto. Con respecto al tema de Medio Oriente, total y absoluto. Creo que hace 48 horas Donald Trump había dicho que los inmigrantes ilegales que estén en Estados Unidos, que tengan posturas antisemitas, los va a directamente echar del país. Pero en el caso de Kamala Harris, que acaba de nombrar como compañero de fórmula a un gobernador de Minnesota, Tim Walz, que a su vez tiene vínculos con algunos jeques islámicos relacionados con el terrorismo. En el caso que Kamala Harris llegara a ser ungida presidente, ¿cómo ves vos la situación? Nefasto, va a ser un Obama número 2, incluso peor todavía, con todo lo nefasto que fue Barack Hussein Obama para la estabilidad del Medio Oriente. No olvidemos que Barack Hussein Obama, presidente de Estados Unidos, firmó un terrible acuerdo nuclear con Irán, en donde no eliminó sus capacidades nucleares, sino que las durmió o pretendía dormirlas por espacio de unos años, sin tocar el programa misilístico de Irán, que vemos hoy las consecuencias de ese terrible error cometido por Barack Hussein Obama, un presidente nefasto para la seguridad de Occidente, de Israel y del propio Estados Unidos. Bueno, ese acuerdo Kamala Harris. Claro, sí, ese acuerdo del 5+1 realizado y con la bendición de Obama del 2015 fue suspendido por Trump en el año 2018. Exactamente. Sin embargo, hizo daño porque Irán dispuso de 3 años para avanzar con su programa nuclear. Y vemos las consecuencias de eso hoy. Y otra vez, su programa de misiles no fue siquiera tocado por este nefasto acuerdo nuclear. Entonces tuvo luz verde Irán, y no solamente eso, dispuso de decenas de miles de millones de dólares que estaban congelados para seguir patrocinando sus políticas diabólicas de apoyo al terrorismo a nivel mundial y la procura de nuevas armas, de nuevas tecnologías con las cuales amedrentar a sus vecinos. Ese es el legado de Barack Hussein Obama, y eso es lo que Kamala Harris desea hacer en caso que llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, por eso es muy, muy importante que el votante estadounidense tome conciencia del riesgo que implica para la seguridad de su país elegir a una persona nefasta como lo pudiera hacer Kamala Harris. Y comento esto porque... Ahora bien, Alberto, dime. Porque viste las encuestas que están publicándose, encuestas, ¿no? Pero que bueno, que una remontada muy fuerte del Partido Demócrata, y que en el caso de que eventualmente Trump, en el caso que llegare a ganar la presidencia norteamericana, va a ser una elección aparentemente muy, pero muy peleada, ¿no? Y bueno, la que ganó Trump también fue peleada, la que le ganó a Hillary Clinton en el 2016 fue bastante peleada también. Hubo estados que se decidieron por pocos miles de votos, y ha sido la tónica dentro de las últimas elecciones en los Estados Unidos. Acordémonos también George Bush hijo contra el entonces candidato demócrata, al cual ganó por unos pocos votos en Florida. Cientos de votos en Florida fueron los que decidieron que George Bush hijo sea el presidente de los Estados Unidos. Aquí lo que nos debe de preocupar es la presencia de elementos que tienen una agenda contraria a los intereses de seguridad de Occidente, en donde todos estos movimientos liberales y estos movimientos que promueven una nueva definición de la estructura social, como el ataque hacia la familia como un núcleo de nuestra sociedad, lleguen nuevamente al poder en los Estados Unidos. Aquí se está jugando mucho, no solamente el futuro de Estados Unidos, también se está jugando el futuro de nuestra cultura occidental, donde defendemos los valores de la familia y los valores que han llevado adelante nuestra vida por los últimos siglos. Es bastante preocupante lo que estamos viviendo, y bastante preocupante
el legado o el mundo que le vamos a legar a nuestros descendientes. En realidad es tan potente y cierto lo que decís, que el ataque de Irán a través de los proxies, en este caso no el único, pero por ejemplo Hezbollah, otro proxy Hamas, los hutíes en el Yemen, también las milicias de chiitas de Irak, etcétera, del ataque del Líbano. Pero en realidad hay que decir a la gente que el objetivo de Irán no es destruir el Estado de Israel, solamente, sino que el ataque es el ataque a todos los valores que están representados en la cultura occidental. Y una de las cosas que a mí realmente me gustaría tu opinión, que a mí me resulta, sería risueño si no fuera trágico, que los llamados sectores progresistas en todo el mundo, e incluso también en Estados Unidos, están vivando al movimiento terrorista Hamas, diciendo que las declaraciones que viva Hamas, viva la democracia, viva la libertad de expresión, viva, y mujeres aplaudiendo a este tipo de asesinos, que no solamente son asesinos, que ni siquiera les darían el derecho a opinar absolutamente nada, y serían los primeros en ser llevados a un patíbulo en el caso que ellos se llegaran a expresar una opinión diferente a la Sharia, que es la ley religiosa islámica. Me gustaría tu opinión. Empecemos, mira, por la incongruencia que representa ver al sector gay de la sociedad apoyando a Hamas, cuando en Gaza eran ahorcados por ser homosexuales. O ni qué decir, cuando en Teherán son ahorcados de grúas por ser homosexuales. Ni qué decir, mujeres mostrando los pechos en defensa de Hamas. Si una mujer muestra los pechos en las calles de Gaza, es apedreada de inmediato, no tiene vida. Entonces, los valores que representa el Estado de Israel, la democracia, la libertad, la tolerancia, sin olvidar que Tel Aviv tiene el Día del Orgullo Gay más grande del Medio Oriente y es refugio para centenas de gays que huyen de los territorios controlados por la autoridad palestina. Entonces, apoyar a estos grupos terroristas de Hamas, estos grupos terroristas como Hezbollah, o estos países terroristas como Irán, es una incongruencia que atenta en contra de la misma existencia de Occidente. Acordémonos que para nosotros los occidentales, la vida, la preservación de la vida, es el valor supremo. Para estos señores que viven todavía en el siglo VII, la muerte, y si es muerte gloriosa es mejor, es el objetivo de su vida. Ellos usan su presencia terrenal como un puente para ir hacia el más allá de una manera gloriosa. Ellos buscan la muerte, mientras que nosotros estamos buscando la vida. Es un concepto que las personas que apoyan dentro de una enorme ignorancia tienen que entender. Ojo, enorme ignorancia de la cual también somos responsables nosotros, porque no hemos hecho el trabajo suficiente y responsable de entrar a explicar directamente qué significa el yihadismo, el fundamentalismo y todas estas teorías aberrantes y de muerte que están amparadas por los ayatolas en Irán y que los vemos ejecutar por medio de sus proxies, como tú bien has dicho, en Yemen, en Líbano, en Irak, en Siria e incluso cercano a nosotros, donde ya han metido bombazos en Buenos Aires y en Panamá. Correcto. Ahora, es interesante que lo que vos planteás, precisamente a esos sectores se está coqueteando Kamala Harris y Tim Walz, que ya tiene lazos muy fuertes con algunos, yo diría, extremistas islámicos, e incluso se habló de que había dado una donación de $100,000, que luego la desmintieron, pero que en definitiva, coqueteando con sectores que están precisamente aplaudiendo la actuación del Hamas en Medio Oriente, ¿no? Mira, ellos pueden negar lo que quieran negar. Hay un dicho bien claro: cuando el río suena es que trae piedras. Sí. Algo hay ahí, algo se está cocinando. El día de ayer tuvimos la mala noticia que la Congresswoman Ilhan Omar fue reelecta para ser candidata por el Partido Demócrata en las primarias de Minnesota. En la primaria, 56,2% de los votos. En la primaria. 52 o 56%. Sí. La verdad que le ganó otro candidato, pero
en realidad es que tiene una postura, yo diría, atentatoria a las declaraciones, totalmente, incluso casi rayano, atentando a la Constitución propia de los Estados Unidos de Norteamérica con las cosas que dice Ilhan Omar. Bueno, ella junto con Nicasio Cortés, entre otras, también forma parte de lo que se denomina el Dirty Squad, el escuadrón asqueroso que hay dentro del Partido Demócrata y que están como actuando dentro del Congreso norteamericano. Exactamente, y es un Dirty Squad que respalda fuertemente la candidatura de Kamala Harris, que la hemos visto ya dando declaraciones en donde ha salido en defensa de sectores radicales del Islam que hacen vida política y social dentro de los Estados Unidos. Independientemente. Algo preocupantísimo. Total, independientemente, con esto vamos un poquitito cerrando, la verdad que Kamala Harris, independientemente de estas posturas espantosas, es una mujer que no tiene ningún brillo intelectual ni académico, brillo absolutamente de nada. Vivió del Estado simplemente como una empleada en diferentes cargos, llámese como fiscal y demás, sí. Pero es una persona que tiene una pobreza intelectual digna de mejor causa. Esto también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, habrá que ver el desempeño de esta señora en el primer debate que sostenga contra el señor Trump. Y nosotros hemos visto al señor Trump que no es que sea el mejor, es el menos malo, cuidado también, que es increíble cómo los Estados Unidos, en una sociedad de 330 millones de habitantes, no pueden lograr ubicar a dos candidatos como la gente decente. Bueno, pero es lo que hay. Pero ya vimos cómo el señor Trump aprovechó las patinadas que se dio el señor Biden y lo pulverizó en el debate que tuvieron hace 2 meses atrás. Ahora hay que ver cómo va a ser el desempeño de Kamala Harris en el debate con el señor Trump y si Trump va a tener la rapidez mental, en caso que la señora patine, para destrozarla también en una situación que va a ser no reversible, porque ya no hay tiempo para las aspiraciones del Partido Demócrata de repetir en la presidencia para la Casa Blanca. Bueno, evidentemente yo creo que el que ya decidió el voto para Kamala Harris no va a esperar el debate, el que decidió el voto para Trump no va a esperar el debate. Lo que sí hay un porcentaje pequeño, pero es importante, porque ese pequeño porcentaje de independientes cuyo voto todavía no está definido puede inclinar el fiel de la balanza para un lado o para el otro. Sí, ahora mira, hemos visto que hay un despuntar, hay un crecimiento en las preferencias hacia el Partido Demócrata después de la convención. Es algo típico, ojo. También el señor Trump, cuando terminó la convención republicana, se disparó en las encuestas y bajó. Ahora, tiene que pasar unos cuantos días para que el efecto convención se disipe, se disminuya, y que los números reales de las preferencias del público estadounidense empiecen a surgir. Para eso tenemos que llegar al mes de septiembre, que ya son los meses, septiembre y octubre, los meses fuertes de la campaña, los últimos 60 días que van a definir, sobre todo en los estados que son considerados llave, como Pensilvania, como Illinois, como Florida, como Georgia, como Arizona, que en elecciones pasadas definieron quién definitivamente al final fue presidente de los Estados Unidos. Hay estados que ya están cerrados, por ejemplo, todo lo que es Nueva Inglaterra, es decir, Massachusetts, Nueva York, New Hampshire, eso ya es demócrata. Ya es demócrata, no hay duda. Todo eso ya es demócrata. Como también vale decir, el centro, la columna vertebral de los Estados Unidos es republicana. Absolutamente. Hay estados bisagras cuya votación va a ser clave para definir quién va a ser el futuro inquilino de la Casa Blanca. Bueno, Alberto, estoy dialogando con el señor Alberto Javiles Schwartz, que es director ejecutivo de la Comisión de Antidifamatoria de la B'nai B'rith de la Ciudad de Panamá. Alberto, te agradezco enormemente la gentileza, la claridad, la fortaleza de tus argumentos. Y bueno, sabes que los micrófonos de esta radio y la Ciudad de Buenos Aires están a tu disposición. Esta también es tu casa. Te agradezco enormemente por estos conceptos. Te escucho. Yo les agradezco a ustedes, un cariño enorme hacia la Argentina, aquí desde los 32 grados centígrados de Ciudad de Panamá, siendo las 5:29 de la tarde. Estamos con un calor impresionante,
pero este calor se lo transmito a ustedes con muchísimo cariño y con mucho afecto. Muchísimas gracias Alberto. Muy buenas tardes. Bien, he dialogado con el señor Alberto Javiles Schwartz, el director de la organización Benedrit de la ciudad de Panamá.